¿Cómo están, chicos? Bueno, de nuevo, por favor, les pido que prendan las cámaras, así eh, puedo ver quiénes participan y quiénes no. Eh, y
Bueno, ya estamos todos. Bueno, lo primero que les quiero avisar es que estamos terminando de corregir los parciales y probablemente hoy les subamos la nota definitiva indicando quiénes tienen que recuperar y quiénes no. Lo que les quiero avisar es que si alguno de ustedes pudo ver ya correcciones en Moodle, las correcciones que están ahí no son, digamos, los puntajes que están ahí no son los finales, porque ustedes, bueno, nosotros tenemos como requerimiento para aprobar el parcial que todos los módulos estén aprobados con más de 40 puntos. Entonces, si en algún módulo tienen menos de 40 puntos, van a tener que ir al recuperatorio del parcial. Así que, digamos, ese análisis no lo podemos hacer en Moodle, así que Moodle lo que hace es nada más le suma los puntos de cada problema, pero no se da cuenta o no puede valorar si está aprobado o no está aprobado el módulo. Entonces eso nosotros lo vamos a hacer por nuestra cuenta y le vamos a subir una planilla indicando quiénes tienen que ir a recuperar y quiénes no. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta. Por favor, a mis amigos habituales que prenden la cámara, les pido que la prendan de nuevo, para que no me sienta tan solo. No sé si alguien, antes que empecemos con la clase de hoy, que ya es el tema nuevo, si alguien quiere hacer alguna consulta en particular sobre alguna duda que le haya quedado sobre un tema anterior. Yo lo que quería consultarle era si un bloque queda desaprobado, significa que se recupera todo el parcial, ¿no? ¿Así era? ¿O solo el bloque? No, todo el parcial. Todo el parcial. Bien. ¿Está bien? Yo creo, corríjame, pero estaba bastante accesible el parcial, sobre todo teniendo en cuenta que era a libro abierto, digamos, ¿cierto? O sea, ustedes tenían todas las ayudas que puedan tener, las tenían a mano, así que los problemas, vieron que los problemas no son problemas complejos, ni nada estaba fuera de escala. Pero sí, el requisito es el que para aprobar el parcial hay que aprobar para aprobar el parcial hay que tener aprobado todos los módulos y se recupera todo el parcial, no se recupera un módulo. Claro. Bien. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de algo? Una sola cosa quería aclararles, eso sí quizá, sobre los requerimientos de conformidad del CIRSOC respecto a los hormigones, a los requisitos de conformidad de los hormigones. Miren, muchos, yo sé que me comí yo de ponerle la calidad del hormigón, entonces algunos resolvieron como mejor pudieron, pero los que yo y fui bastante indulgente en ese sentido. Pero lo que yo quiero aclararle es lo siguiente.
Los requerimientos de conformidad del hormigón están en este capítulo, 4.2.3, ¿sí? En el capítulo 4.2.3. No sé si alcanzan a ver, si no voy a tratar de ampliar esto un poquito. Acá, en los requisitos, en el capítulo 4.2.3. Ahora, acá. En la sección 4.2.3 del reglamento dice criterio de conformidad para el modo 1 de control, ¿sí? Y entre los artículos 4.2.3.1, 4.2.2, 4.2.3.3 y 4.2.3.4, incluyendo este requerimiento, lo que hace es establecer cuestiones que se tienen que satisfacer, condiciones, acá dice, condiciones que se tienen que satisfacer para que la planta se pueda clasificar como de modo 1, y si no es de modo 2. ¿eh? Pero este requerimiento que está acá no es un requerimiento no es un criterio de conformidad, es un criterio que se tiene que establecer previamente para clasificar la planta. ¿eh? Porque, bueno, estamos todos de acuerdo que es imposible determinar la desviación estándar con 5 probetas. O sea, para determinar una desviación estándar estadísticamente válida, la norma pide por lo menos 30 probetas. Entonces, esto que está acá, si después lo leen con detenimiento, que muchos lo usaron, pero no es lo que hay que usar, es algo es una verificación que hay que hacer para clasificar la planta como de modo control 1. O sea, acá lo dice, los resultados del control de producción de la planta obtenidos por la deben demostrar que la media aritmética de los resultados de los ensayos de resistencia correspondiente al tipo de hormigón del 4M del lote que se evalúa es igual o mayor que la resistencia especificada más 1.28 la desviación estándar. Y esta desviación estándar debe ser calculada utilizando resultados de ensayo correspondiente a un periodo mayor de 3 meses. O sea, básicamente este requerimiento lo que pide es que la planta te demuestre a vos que por lo menos con las probetas que rompieron ellos en planta, te demuestra a vos que con esas probetas rotas en los últimos 3 meses, ellos obtienen esta calidad, esta resistencia media en las probetas. Pero esto no quiere decir que esto sea un criterio para evaluar la condición del hormigón en obra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque justamente lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar el hormigón que nos ponen en obra, no el hormigón que está en planta. Yo por eso, yo no me meto mucho en esto, ¿está bien? No me meto en esto, ni tampoco me gusta meterme en el tema de dosificación y tecnología del hormigón, porque no son temas que yo manejo habitualmente, y no todos lo tienen que manejar. Pero los requerimientos de aceptación sí lo tenemos que manejar todos los que vamos a estar en obra, que son la gran mayoría de ustedes, digamos, ¿cierto? La gran mayoría de los ingenieros estamos en obra. Lo que yo trato de explicar es qué tengo que hacer con las probetas que llegan a obra, cuántas probetas tenemos que sacar y qué hacemos con esas probetas para evaluar el hormigón que estamos colocando. Estos requerimientos son para eso. Este requerimiento que está acá es para clasificar la planta. Alexis Gareca pregunta en el chat si se darán devoluciones de los parciales. Bueno, en la plataforma, cuando ustedes accedan a ver la corrección de su parcial, van a poder ver la corrección de cada problema, y ahí tienen indicado cuál es el error que cometieron en el problema. Si tienen alguna duda adicional, se comunican con nosotros y se la aclaramos. ¿Ok? Bueno, perfecto. ¿Dónde, profe, le quería? Justo estoy en la plataforma Moodle. No sé si todavía pueden ver los resultados de lo que tenía que habilitar el ingeniero Sánchez.
Pero Yo sí tengo la nota, y por eso bueno, preguntaba. de nuevo, esa nota que tiene ahí no es la nota del parcial. ¿Está Claro, bien? sí, Esa sí, es, sí. eso es que Moodle suma aritméticamente la nota de cada problema. Pero ahora nosotros estamos chequeando que tengan aprobados los módulos. ¿Ok? Sí. Entonces, ahí donde vos podés ver la nota, supuestamente vos podés ver cada uno de los problemas y ahí tiene que haber una devolución. Ah, en revisión, ya. ¿Sí? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Todos? Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema nuevo, que es diseño de elementos a esfuerzo de core. Bueno, diseño de. Espera un segundito, tengo que mandar un mensaje al ingeniero Sánchez antes que me olvide. Si me olvido, estamos en el horno. Bien. Lo que vamos a ver hoy es análisis y diseño de elementos a corte. En primer lugar, y principalmente vamos a centrar nuestra atención en vigas de hormigón armado. ¿Está bien? De nuevo, tal y como lo venimos haciendo desde que empezamos, el tema de este tema comienza hoy, por lo tanto, desde hoy comienzan los tiempos para que ustedes vayan desarrollando el trabajo práctico correspondiente. Y ya les digo, la fecha de entrega sería el día que cambiemos de tema, que tiene que estar en el cronograma que está en la plataforma Moodle, pero que en cualquier caso ya les digo cuándo es. Hoy es 15, empezamos con corte, y el día 27 de abril, que empezamos el siguiente tema, tienen que entregar, van a tener habilitado para entregar el TP hasta esa fecha, ¿ok? Pero los tiempos de desarrollo del trabajo práctico comienzan hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿A todos se le corta o solamente a uno de sus compañeros? O sea, ¿se escucha bien o se está cortando mucho la señal? ¿Se escucha bien? Yo lo escucho bien, profe. Se escucha bien, profe. Perfecto, gracias. Bien, bueno, entonces empecemos con esta unidad, que es el análisis de elementos a esfuerzo de corte. Entonces, empecemos repasando lo que ya sabemos o lo que ya ustedes se deben acordar de materias anteriores, en particular de resistencia de materiales. Y veamos qué pasa, cómo se comportan si ya lo pongo a grabar. ¿Dónde está? ¿Por qué no me aparece? Ahí está. Ok. ¿Cómo se comportan las vigas de materiales homogéneos, de un material cualquiera, ¿no? Puede ser hormigón, si lo consideramos homogéneo, o cualquier otro material solicitada de esfuerzo de corte. Entonces, fíjense que acá tenemos dos casos que son bien conocidos y ya seguramente lo han discutido en estabilidad 2,
que es, ¿qué pasa si nosotros tenemos una superposición uno arriba del otro, de láminas de un material? ¿Y qué pasa cuando esas láminas están adheridas entre sí, cuando tenemos transferencia de esfuerzo, de corte en la interfase, y cuando no, cuando las láminas están simplemente apiladas una arriba del otro? Bueno, si nosotros no tenemos adherencia entre las láminas, no hay transferencia de esfuerzo, no adherencia, transferencia de esfuerzo entre las láminas, estas dos láminas apiladas se comportan simplemente como dos vigas, una arriba de la otra, y por lo tanto la resistencia de este sistema va a ser la suma de la resistencia de dos vigas. No hay ninguna diferencia en el análisis. En cambio, si nosotros tenemos que los elementos, que estas láminas están adheridos, entonces hay transferencia de corte entre ellos dos, y ahora esto ya no se comporta como dos vigas, una arriba de la otra, o como dos láminas, una arriba de la otra, sino que se comporta como un elemento de mayor sección. Entonces, para lograr que esto suceda, que es lo que nosotros queremos lograr, necesitamos garantizar que haya transferencia de esfuerzo de corte. Si no hay transferencia de esfuerzo de corte, lo que tenemos simplemente es una lámina o una capa de un determinado material apilado uno arriba del otro. El ejemplo más común para graficar esto es el de un mazo de naipes. Si uno agarra un mazo de naipes y lo dobla, ¿no es cierto? Lo aprieta, uno lo puede doblar, ¿verdad? Le da curvatura y no tiene gran resistencia. En cambio, si nosotros pegamos con plasticola o con lo que quieran todas las cartas y las queremos doblar, no vamos a poder, porque ese mazo ahora, en vez de tener la resistencia de la suma de cada uno de los naipes, tiene una resistencia nueva definida por la sección completa del mazo de naipes. ¿Estamos de acuerdo o no? No sé si se acuerdan de eso. Bien. Y bueno, ¿cómo se manifiestan? ¿Cómo se deben manifestar esas tensiones de corte entre una capa y otra del elemento? Es a través de estas tensiones, que son tensiones de corte. ¿Verdad? Esto ya lo habían visto. Si la sección era rectangular, la distribución de las tensiones de corte sigue una curva, es máxima en el centro y se anula en los extremos, se anula en la fibra superior y en la fibra inferior, y la magnitud de estas tensiones de corte la determinamos a partir de la forma de Zuraski, que todos conocen: corte por momento estático sobre inercia y el ancho. Si la sección es rectangular, el corte máximo, perdón, la tensión de corte máxima en la sección rectangular es 3 medios, o una vez y media, la tensión de corte promedio, que se obtiene simplemente de dividir el corte por el área de la sección que estamos considerando. Básicamente, si ustedes se acuerdan, ¿qué hacían ustedes en estabilidad 2? Bueno, había dos tipos de problemas. Uno era determinar realmente cuánto valían las magnitudes de los esfuerzos de corte, y para eso había que aplicar esta fórmula, y esta fórmula obviamente depende de la forma de la geometría de la sección, y a veces es simple de resolver y a veces es muy complejo de resolver. Pero, de alguna manera, esta fórmula nos permite determinar la magnitud de las tensiones de cortes en una sección. Ahora, la verdad que en términos de diseño, a nosotros no nos interesa realmente conocer la distribución real de las tensiones de corte, porque la verdad que, sobre todo en hormigón, la magnitud de estas tensiones tiene incertidumbre asociada en su definición, y además, realmente, la forma
vamos a poner así. La determinación real de esta magnitud de corte implica un análisis muy complejo, digamos. No vale la pena determinarlo a la hora de diseñar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para simplificar esta situación? En vez de trabajar con la distribución real de las tensiones de corte, que sería esta, trabajamos con una distribución promedio. Ahora, esta distribución promedio obviamente es una simplificación idealizada, porque es el esfuerzo de corte sobre el área, y es una magnitud constante en toda la altura de la sección. Nosotros sabemos que en los extremos libres, en la superficie libre de una sección, las tensiones de corte son cero, por una cuestión de equilibrio de la sección, no podría ser. Pero ¿qué pasa? Esta forma de medir el corte es fácil de calcular, es fácil de aplicar en distintos tipos de secciones y es fácil de calibrar con resultados experimentales. ¿Me siguen? Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos trabajando con un material como, no sé, el que se le ocurra, un material nuevo, una viga de tiza, por ejemplo, de un material así, y nosotros queremos determinar cuáles son las tensiones de corte y cuál es la máxima tensión de corte que se puede aplicar en el elemento. Bueno, el análisis es muy complejo, digamos, la determinación de esta curva es difícil, es tediosa. Y además, no lo podemos medir las tensiones de corte, que son variables. En una sección es una tarea casi imposible, digamos, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos nosotros en términos prácticos es decir, mira, esta tensión de corte promedio es fácil de medir y nos indica fácilmente la magnitud de las tensiones de corte. Entonces, si yo hago un ensayo, ¿sí? sobre un ensayo del corte de cualquier material, yo esto lo puedo medir fácilmente. Entonces yo puedo calcular la magnitud y además puedo estimar fácilmente las resistencias alcanzadas en los ensayos experimentales. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguien me hace un dedito para arriba? Bien, bueno. Entonces, nosotros vamos a trabajar en términos generales, con una distribución idealizada, promedio de las tensiones de corte, que nos permite medir la magnitud de las tensiones en la sección. Bien. En un material homogéneo, si nosotros tenemos una viga de material homogéneo, solicitada, una carga uniformemente distribuida, nosotros tenemos estas trayectorias principales de tracción y compresión, que se determinan a partir del círculo de Mohr, ¿no es cierto? O sea, si nosotros agarramos cualquier elemento infinitesimal y determinamos en un sistema de referencia de coordenadas cartesianas las tensiones de corte y las tensiones axiales, por ejemplo, acá tenemos un elemento infinitesimal que tiene estas tensiones de corte asociadas a un sistema de coordenadas que sería X en la dirección del eje de la viga y Y en la dirección vertical. Entonces tendríamos este elemento infinitesimal y nosotros esto lo podemos calcular. ¿Cuánto vale este esfuerzo de corte acá? Esta tensión de corte en este elemento infinitesimal. ¿Cuánto vale? Y bueno, vale el esfuerzo cortante sobre la sección, sobre el área. ¿Estamos de acuerdo? Este esfuerzo de corte en cualquier sección vale el esfuerzo de corte, la magnitud del esfuerzo de corte sobre el área. Aquí tenemos un elemento infinitesimal que está justo ubicado en el baricentro de la sección. Si la sección es homogénea y se cumplen y el sistema está en equilibrio, etc., nosotros, si se acuerdan, en el eje neutro, sobre el eje neutro, no tenemos tensiones axiales sobre el elemento infinitesimal, solamente tenemos tensiones de corte. Por eso, este elemento infinitesimal que representa un punto en el baricentro, en el eje baricéntrico de esta viga, tiene solamente tensiones de corte. En cambio, si tomamos otro elemento infinitesimal, como este aquí, que está indicado con el número 2, podemos determinar la magnitud de las tensiones de corte, que como la sección es la misma, la magnitud de las tensiones de corte B van a ser iguales en el elemento 1 y 2,
Nada más que en el elemento 2 también tenemos tensiones axiales, que la calculamos como el momento sobre el módulo de la sección, M sobre W. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas tensiones, que no son tensiones principales, son tensiones asociadas a un sistema de ejes que de alguna manera hemos adoptado alguna convención, se pueden transformar siempre en tensiones principales de tracción y compresión. Y lo que tenemos dibujado acá son las trayectorias de las tensiones principales de tracción y de compresión. Con esta fórmula que tenemos acá, que se derivaba del círculo de Moore, ustedes pueden pasar de un sistema de referencia XY a determinar la magnitud de las tensiones principales de tracción. Y bueno, ¿qué es lo que vemos acá interesante? Bueno, vemos que donde el corte es máximo, que es en el eje baricéntrico, sobre el eje baricéntrico donde el corte es máximo, las tensiones principales de tracción y compresión tienen una orientación de 45 grados, están inclinadas 45 grados sobre el eje baricéntrico. ¿Sí? A medida que nos alejamos del eje baricéntrico, bueno, las tensiones principales comienzan a tener otras pendientes. En particular, en la sección del medio, donde las tensiones axiales, las tensiones sigma X, en este caso le llamamos F, tienen la mayor magnitud, las tensiones principales de tracción y de compresión son paralelas al eje de la sección. Pero en el baricentro, en el eje baricéntrico, las tensiones de corte siempre se cortan en esta viga de material homogéneo a 45 grados. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Esto es un repaso de algunos conceptos que ustedes ya vieron en estabilidad 2, digamos, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo nuevo? ¿Dónde está lo nuevo ahora? Bueno, lo nuevo es que estamos trabajando con hormigón, no con cualquier material, ¿sí? ¿Y qué le pasa al hormigón? Bueno, el hormigón no resiste esfuerzo de tracción. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es suplir esta deficiencia del material y vamos a tener que reforzarlo. ¿Cómo lo vamos a reforzar? Con acero, para que pueda resistir todas las tensiones de tracción que se generan por los esfuerzos de corte. Así como le poníamos armadura para absorber los esfuerzos longitudinales, las tensiones de tracción longitudinales, vamos a tener que poner de alguna manera armadura para absorber tensiones de tracción generadas por los esfuerzos de corte. Entonces, digamos, si ustedes se fijan aquí, se fijan de estos diagramas, la magnitud de las tensiones principales de tracción generadas por esfuerzo de corte dependen de la relación, la magnitud y la orientación de estas tensiones principales dependen de la magnitud de las tensiones de corte y de las tensiones axiales referida a un sistema de referencia convencional XY. ¿Me siguen? Entonces, nosotros vamos a distinguir dos casos típicos de formación de fisuras en elementos de hormigón armado que dependen de la relación que hay entre los esfuerzos de corte y el momento flector. O en otras palabras, entre las tensiones de corte y las tensiones axiales. ¿Saben? Entonces, de nuevo, nosotros, si nosotros estuviéramos trabajando con un material que es capaz de resistir tensiones de tracción, entonces no tendríamos novedades respecto a lo que veíamos en estabilidad 2. ¿Cuál es la diferencia ahora? Bueno, que nuestro material no resiste esfuerzo de tracción. Entonces, como el hormigón, donde tiene tracción, se fisura, lo que vamos a tratar de hacer ahora es analizar cómo son esos tipos de falla por corte en una viga de hormigón sin armadura, y después
¿Qué pasa cuando colocamos armadura? Bien, entonces fíjense, en una viga de hormigón, la forma en la que se generan las fisuras por corte depende de la relación entre el momento y el corte, de la magnitud del momento y el corte. Vamos a distinguir entre dos casos. El primer caso, cuando tenemos, por ejemplo, en esta sección, en esta viga simplemente apoyada en esta sección, la sección central, tenemos momento grande y esfuerzo de corte grande. ¿Sí? Y acá tenemos otra viga donde tenemos, perdón, y en esta misma viga, en el apoyo, tenemos esfuerzo de corte grande y momento pequeño. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, esto es lo que quiero que razonen. Acá, donde tenemos momento grande, vamos a tener tensiones sigma X grande. ¿Sí? ¿Sí? Y tensiones de corte, tau X o B corta, grandes. Y acá vamos a tener tensiones sigma X chicas, pero tensiones de corte grandes. O sea, vamos a tener este esquema de tensiones en el centro y este esquema de tensiones de corte en el apoyo. Ahora se va a cortar la conversación. Entremos de nuevo a la misma reunión, si les parece. ¿Ok? Cuando se corte, entren automáticamente a la misma reunión. Bueno. Acá tenemos otra situación donde tenemos esfuerzo de corte grande, esfuerzo de corte pequeño en el centro, ¿sí? Es nulo el esfuerzo de corte, y momento grande. Y acá tenemos corte grande y momento grande, corte grande y momento pequeño en el apoyo. O sea, estas situaciones son inversas. Bueno, ¿y para qué sirve distinguir entre estos casos? Bueno, porque de acuerdo a la forma o a la magnitud relativa entre los esfuerzos de corte y los momentos flectores, se pueden generar distintos modos de falla por corte. Miren,
Supongamos una zona donde el esfuerzo de corte es grande y el momento flector es pequeño. Por ejemplo, en el apoyo, o cerca del apoyo, ¿no es cierto? En un esquema de una viga simplemente apoyada, eso va a ser verdad. Por ejemplo, en este esquema tenemos corte grande y momento flector pequeño, o por ejemplo acá tenemos una viga continua donde tenemos corte grande y momento flector pequeño. Bien, en ese caso, yo les pregunto, vamos a poner así, aquí, en esta sección, en este punto de apoyo, ¿cuánto vale la tensión de corte? ¿Cuánto vale la tensión de corte que antes le llamábamos TAO y ahora le podemos llamar B corte, si quieren? ¿Cómo la calculamos a la tensión media de corte en esa sección? ¿Cuánto vale la tensión de corte en esta sección? Q por L dividido 2. No, eso es el esfuerzo de corte. ¿Sí? ¿Cuánto vale la tensión? Nosotros ya calculamos, el corte este, es verdad, vale Q por L dividido 2, pero ¿cuánto vale la tensión de corte? Ese valor sobre el área. Ese valor sobre el área, perfecto. ¿Y cuánto valen las tensiones axiales, que le podemos llamar F para ser coherente con la nomenclatura que usamos en hormigón, o sigma, como ustedes le llamaban antes? 0. Valen 0, claro. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que valen 0? Una normal. Porque no hay normal, exactamente. Entonces, ¿se dan cuenta? Sí, profe. Supongamos que tenemos esta viga, ¿no es cierto? Tenemos esa viga que tiene una carga Q de 100 kilos por metro lineal. 100 kilonewton sobre metro lineal, ¿no es cierto? El esfuerzo de corte, y la viga supongamos que tiene 5 metros de longitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el esfuerzo de corte en el apoyo, acá, en el apoyo, vale Q por L sobre 2. ¿No es cierto? Y eso, bueno, en este caso, es 2,5 kilonewton. La tensión de corte, ¿cuánto vale? Vale el esfuerzo de corte sobre el área, B por H. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que B es 30 centímetros y que H es 50 centímetros. Listo. ¿Cuánto vale la tensión? ¿Cuánto vale la tensión de corte en este caso? Vale 0,016 megapascal. O sea, es una tensión muy baja. Bueno, depende del tipo de materia. ¿Y cuánto vale el momento flector en el apoyo? Vale 0 kilonewton por metro, y por lo tanto, ¿cuánto vale la tensión axial en el apoyo? Vale el momento sobre W. ¿Qué era W? W, para una sección rectangular, es B por H al cuadrado sobre 6. ¿Se acuerdan? El módulo resistente de la sección. Entonces, ¿cuánto valen las tensiones en el apoyo? Valen 0. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Entonces, si nosotros estamos analizando esa sección, ¿qué diagrama de tensión o qué elemento, cuál sería el elemento infinitesimal más parecido a la situación que estamos analizando? ¿Este o este?
¿Cómo dijo, profe? Acá tenemos un elemento infinitesimal con tensiones de corte, y acá tenemos un elemento infinitesimal con tensiones de corte y tensiones axiales. En el apoyo, donde nosotros estamos calculando ¿Quién no ve mi pantalla? ¿Alguien no ve la pantalla? ¿Alguien más? ¿No la pueden ver? Yo sí la veo, profe. Yo no la veo. Yo sí la veo, profe. Fíjate, me parece que algo de tu configuración balear. Bien, entonces nosotros estamos en el apoyo, en esta sección donde el corte tiene magnitud, pero el momento flector no, y donde acabamos de determinar la magnitud de esas tensiones. Nosotros estamos en una situación más parecida a esta que a esta, ¿verdad? Tensiones de corte solamente. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Eso Sí. quiere decir que en esa zona donde tenemos solamente tensiones de corte, las tensiones principales van a estar más o menos orientadas a 45 grados en coincidencia con el eje neutro de la sección. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Entonces, Sí. ¿qué pasa? En esa sección, en esa zona de la viga, donde el esfuerzo de corte es grande, pero el momento flector es pequeño, o en otras palabras, donde las tensiones de corte son grandes, pero las tensiones axiales son pequeñas, cuando nosotros superamos la resistencia del hormigón, se comienzan a generar fisuras como esta, orientadas a 45 grados, y que se generan desde el baricentro de la sección, desde el centro, desde el alma de la sección, y van creciendo a medida que van aumentando la magnitud de los esfuerzos, van creciendo hacia arriba y hacia abajo. En algunos casos, esa fisura, cuando llega a la armadura longitudinal, se comienza a propagar en coincidencia con la armadura longitudinal, ¿sí? Y ahí genera una falla particular, digamos. Esta falla es, en general, cuando la fisura se comienza a desarrollarse desde el centro de la viga, desde el alma de la viga, hacia la superficie de la misma, ¿sí? Debido a que hay una tensión de corte muy alta y el esfuerzo y el momento flector es muy bajo, los esfuerzos axiales son bajos, este tipo de fisuras se llaman fisuras de alma, ¿sí? Entonces, esto puede crecer hasta que haga fallar la sección, puede crecer hasta disminuir, haciendo disminuir el bloque, la zona donde se desarrolla el bloque de tensiones de compresión. Si hacen disminuir la zona donde se desarrollan las tensiones de compresión debido a la flexión, en cierta manera aumentamos la magnitud de estas tensiones de compresión y podemos generar falla, o pueden crecer hacia abajo en algunos casos y en vez de atravesar la armadura longitudinal, pueden orientarse, tomar una orientación coincidente con la armadura longitudinal y generar una falla que se llama falla de anclaje. Pero en términos generales, este tipo de falla nosotros le vamos a llamar fisuras de alma. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si las tensiones axiales no son cero, ¿no es cierto? Lo que puede suceder es que tengamos otra situación. Por ejemplo, acá, en el centro de la viga, donde el momento flector es grande y donde las tensiones de corte van a ir creciendo a medida que aumente la magnitud de la carga. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en esas secciones, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que las fisuras se inicien como fisuras de flexión, que son fisuras, habíamos dicho, que se inician en la cara traccionada y que tienen un desarrollo vertical, una propagación vertical, porque son perpendiculares a las tensiones principales de tracción, que acá, en esta zona, en la zona del tramo central de la viga,
tienen una orientación longitudinal, y puede ser que en algún punto de la carga, cuando estamos cargando la viga, la relación entre el esfuerzo de corte y el momento flector sea tal que la fisura, que inicialmente era una fisura por flexión, se comience a inclinar, tomando una inclinación también de 45 grados, debido a que esta fisura comienza a ser controlada, su propagación comienza a ser controlada por la magnitud de los esfuerzos de corte, y no por la magnitud de los esfuerzos axiales. Por la magnitud de las tensiones de corte y no por la magnitud de las tensiones axiales, o por, si quieren en otras palabras, por la magnitud del esfuerzo de corte y no por la magnitud del momento flector. Entonces, este otro tipo de fisura, este otro tipo de patrón de fisuración o tipo de falla, nosotros le denominamos agrietamiento por corte y flexión. Entonces nosotros tenemos dos tipos de falla en vigas de hormigón armado que tienen armadura longitudinal, pero que todavía no tienen armadura para absorber los esfuerzos de corte. ¿Cuáles son esos tipos de fisura? Bueno, la fisura de alma y la fisura de corte y flexión. ¿Cuándo se genera una y cuándo se genera otra? Bueno, una se genera cuando el corte es muy grande y no hay momentos flectores, o los momentos flectores son muy bajos, y la otra se genera cuando el corte es grande y el momento flector también es grande. ¿Sí? Una se genera más cerca de los apoyos y la otra se genera más cerca del tramo, más cerca del centro. Ahora, determinar exactamente para qué tensión para qué tensión o combinación de tensiones de corte y axiales se comienzan a propagar esta fisura es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que se hizo o qué es lo que se hace experimentalmente? Se mide el punto en el que la magnitud de las tensiones, a partir de la cual estas tensiones se generan, pero utilizando la tensión de corte promedio y no la distribución de tensiones de corte real. Entonces, haciendo este tipo de ensayos y midiendo la tensión de corte a partir de la tensión de corte promedio y no la tensión de corte real, nosotros podemos determinar para qué magnitud de tensión de corte se inician estas fisuras. ¿Se dan cuenta? Porque esto, B, el corte, es fácil de medir. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos a B? Y bueno, como los ensayos que hacemos en la universidad, acá ponemos una celda de carga o un aro dinamométrico, entonces podemos medir cuánto vale la carga. Si nosotros medimos cuánto vale la carga por estática, podemos determinar cuál es la magnitud del esfuerzo de corte. Pero determinar exactamente cuánto valen las tensiones de corte, teniendo en cuenta que las tensiones de corte tienen una distribución variable en la sección, es muy difícil. ¿Me siguen? Entonces nosotros trabajamos con esto, con tensiones de corte medias en la sección, y de manera experimental podemos determinar cuánto vale la tensión de corte cuando se inicia este tipo de fisura. Para la fisura de alma, la tensión de corte promedio para la cual se comienzan a formar este tipo de fisuras es aproximadamente 0,3 raíz cuadrada de F'C. 1/3 sería más o menos. ¿Sí? Es una aproximación. Y las fisuras de corte por tracción, de corte y flexión, se comienzan a generar, se desarrollan, crecen, cuando las tensiones de corte superan este valor, 1/6 de la raíz cuadrada de F'C. Se dan cuenta que estas fisuras se comienzan a propagar para una tensión de corte igual, más o menos, a la mitad de las tensiones de corte que hay que generar en la viga para que se desarrollen fisuras de alma. Vamos a ponerlo así, de otra manera. La viga tiene más resistencia para inhibir las fisuras de alma, para inhibir este tipo de fisura, que para inhibir el crecimiento de este tipo de fisura. Más o menos el doble, ¿se dan cuenta? Es muchísimo más resistente. Y bueno, pero esto es muy lógico, chicos. ¿Por qué?
Porque para que este tipo de fisuras se propague, primero se tienen que generar fisuras por flexión. O sea que ya empezamos acá trabajando con una sección que ya está fisurada. La fisura venía creciendo por flexión y de repente se transforma en fisura de corte. En cambio acá, tiene que fisurarse el alma de la viga. ¿Por qué? Porque no es que la fisura ahora no crece desde la cara traccionada hacia el centro de la viga, sino que crece desde el centro hacia la cara traccionada. Entonces, intuitivamente puedo ver que una sección tiene que ser más difícil romper, o debemos aplicar una carga mayor en la viga para generar este tipo de fisura que para generar este tipo de propagación de fisura. ¿Me entienden esto o no? Bueno, Sí, profe. perfecto. Si no me entienden, lo explico de nuevo, pero me parece que es bastante claro. Pero no hay problema. Si no lo entienden, ya saben, ¿no? Que a mí me encanta. Yo no tengo problema en repetir las cosas muchas veces. Así que si quieren, lo repito. Perfecto. Entonces, miren esto, porque este diagrama a mí me parece fundamental para entender de qué estamos hablando acá. En este diagrama tenemos graficada la tensión de corte a la cual se genera el agrietamiento por corte, ¿sí? B, dividido la raíz cuadrada de F'C, para normalizar, para tener un gráfico normalizado, digamos. O sea, acá tenemos la tensión de corte sobre una variable que mide la resistencia de la sección. ¿Se dan cuenta? Entonces acá, ¿esto qué unidades tendrá? Bueno, unidades de tensión. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, es el corte sobre el área y sobre la raíz cuadrada de F'C. O sea, acá lo que estamos midiendo, lo que estamos midiendo en este eje es, de manera normalizada, la magnitud de la tensión de corte o del esfuerzo de corte a partir del cual se genera la falla de la sección. ¿Sí? Y eso está graficado contra una serie de variables, una relación entre la cuantía longitudinal, el esfuerzo de corte y el momento flector. ¿Para qué? Porque lo que se quería estudiar era, modificando estas variables, modificando la armadura longitudinal, modificando el esfuerzo de corte y modificando el momento flector, se quería determinar a qué tensión de corte se generaba la falla. ¿Por qué? Y bueno, pues lo que estábamos discutiendo hace un ratito, porque la forma en la que falla la sección depende de la relación entre la magnitud del momento flector y el esfuerzo de corte. Entonces, acá lo que vimos es, de manera independiente, cuál es la tensión que genera la falla de alma, y acá cuál es la tensión que genera la falla por corte y flexión. Pero acá lo que se hizo fue graficar eso. Fíjense que si el momento flector es muy grande, nosotros estaríamos para este lado de la gráfica, y si el momento flector es muy pequeño, estaríamos para este lado de la gráfica. ¿Está bien? Entonces, a alguien se le ocurrió graficar todo esto, y alguien, yo no sé a quién, en esta serie de puntos vio una línea de tendencia. Entonces, a partir de la línea de tendencia de todos estos ensayos, se determinó esta expresión general para determinar, que está en la norma, y que sirve para determinar a qué tensión de corte fallan los elementos de hormigón armado en función de la relación del esfuerzo de corte y del momento flector y de la cuantía longitudinal. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros tenemos una viga que está solicitada digamos, lo que se hizo fue solicitar una viga, por ejemplo, y cargarla hasta que rompa. Medir la cuantía en esa viga, medir la resistencia al corte y medir la relación
el corte y el momento último, en el momento de la rotura, y de esa manera determinamos cuánto vale la tensión de corte que esa viga puede resistir. Ahora, lo que yo quiero llamarle la tensión, y bueno, y esto es lo que está en la norma, digamos, cuando nosotros queremos calcular la tensión de corte que resiste un elemento de hormigón, debiéramos aplicar esta forma general, esta que es la forma más general. Esta parte que está entre paréntesis es una recta que viene por acá, ¿no es cierto? Y que a partir de este valor se vuelve constante. ¿Está bien? O sea que esta expresión de tensión de corte no puede valer nunca, vale, tiene la magnitud de esa tensión de corte que genera a partir de la cual se genera la rotura por corte, tiene una variación lineal hasta aquí, y después tiene un valor máximo. ¿Por qué? Por la tendencia. Bien. Ahora, miren la dispersión en los resultados. O sea, no sé si me entienden qué es esto. Esto es la expresión que nos permite decir a nosotros cuál es la resistencia al corte de una viga de hormigón armado. ¿Para qué tensión se genera la fisura en una viga de hormigón armado? ¿De dónde se sacó esta expresión? De esto. Entonces, yo les pregunto, ¿a usted le parece que esta expresión está asociada a un gran nivel de precisión o está asociado a un gran nivel de incertidumbre? Demasiada incertidumbre de acuerdo a los puntitos que Hay se ven ahí. muchísima incertidumbre. Miren que acá los valores, por ejemplo, acá tomemos los valores que están en esta zona donde la resistencia al corte es constante. Este valor, en este, no importa las unidades, pero este valor vale 4,5, ¿sí? Y para la misma ordenada, tenemos otro valor que vale 3. O sea, entre uno y otro hay como 50% de diferencia, más o menos 50%. ¿Se dan cuenta? Hay una variabilidad muy grande en la resistencia al corte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando la variabilidad en la resistencia, en la predicción que nosotros tenemos sobre la resistencia es alta? O mejor dicho, ¿qué hacemos nosotros cuando nosotros sabemos que tenemos baja precisión en la determinación de algún tipo de resistencia? ¿Qué factor le aplicamos a la resistencia nominal que estamos determinando? Un factor de seguridad. Un factor de seguridad que cuando nosotros lo aplicamos sobre la resistencia, le llamamos factor de reducción de resistencia phi. Entonces, cuando nosotros calculamos la resistencia nominal a flexión, M sub n, habíamos dicho que si la falla era dúctil, teníamos poca incertidumbre en la determinación de la resistencia, y por lo tanto podíamos aplicar un factor de reducción de resistencia de 0,9. Ahora, acá, la precisión que nosotros tenemos en la determinación de la resistencia al corte en un elemento de hormigón armado es baja. Entonces, directamente, la norma dice que el factor de reducción de resistencia para el corte es 0,75. ¿Está bien? ¿Me siguen? Ahora, otra pregunta que yo le hago. No, Mirá, ¿quién dijo no? yo, Belén, Belén. pero no voy a prender la cámara. Mira, después, a mí me gusta presentar los temas, vamos para adelante, después volvemos para atrás, lo volvemos a discutir así varias veces hasta que entren en la cabeza. Primero dijimos que, vamos a pasar el link. En términos puros, hay dos tipos de falla que se pueden dar en elementos de hormigón armado. Uno que le vamos a llamar agrietamiento por cortante y flexión, donde primero la fisura se genera por flexión y después se inclina a 45 grados, cuando van aumentando la magnitud de corte, y otro que es cortante, la falla por cortante en el alma, ¿sí? El agrietamiento en el alma, donde la fisura se genera primero en el alma y se propaga hacia el oeste. Y dijimos que el tipo de falla que se da en una viga, ya sea este o este,
depende de qué? De la relación entre entre la magnitud del momento flector y del esfuerzo de corte en la sección que estamos analizando. ¿Bien? Por eso acá tenemos muchos casos donde vemos que tenemos distintas relaciones entre el momento flector y esfuerzo de corte, acá corte grande y momento flector pequeño, que habíamos dicho que cuando el corte era grande y el momento flector era pequeño, probablemente tengamos fisura de alma, y cuando el momento era grande y el corte era pequeño, seguramente vamos a tener fisuras por corte y flexión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es, bueno, ¿para qué magnitud de la tensión de corte se generan esas fallas? Bueno, entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo medimos nosotros la resistencia de un material? Bueno, tenemos que hacer ensayos sobre el material. Ahora, esos ensayos los tenemos que hacer teniendo en cuenta que hay dos tipos de mecanismos de falla. Entonces, alguien hizo muchísimos ensayos, o por lo menos los recopiló, hizo muchísimos ensayos y determinó para cada ensayo cuánto vale la tensión de corte para la cual se rompió se generó la rotura en el ensayo. Entonces, asoció esa tensión de corte a las variables que tienen incidencia en el problema, que son la magnitud del esfuerzo de corte y el momento flector, y también de la armadura longitudinal. ¿Está bien? Y las graficó aquí. Entonces, a partir de trazar una línea de tendencia de todo esto, determinó esta expresión que nos permite decir cuál es la resistencia del corte en un elemento de hormigón armado en función de todas estas variables, que son las variables que inciden en la resistencia del corte. ¿Me seguí o no? Sí. Bueno, ahora el tema es que acá nosotros estamos viendo que esta línea de tendencia se generó de una nube de puntos que tiene mucha dispersión, digamos, no es que los puntos están muy cerca de la línea de tendencia, no están muy cerca, están bastante dispersos con respecto a la línea de tendencia. De hecho, entre este punto y este punto, por ejemplo, estamos hablando de que hay prácticamente un 50, un 70, un 80% de diferencia en términos de resistencia. Entonces, como hay poca precisión en la definición, en el cálculo, en la determinación de la resistencia al corte, en un elemento de hormigón armado, la norma nos dice, bueno, cuando usted calcule cuánto vale la resistencia del corte nominal de una sección, no puede aprovechar toda esa resistencia al corte que usted calcula de manera teórica porque hay mucha incertidumbre, entonces tiene que afectarlo por un coeficiente de reducción phi chico. ¿Cuánto vale ese coeficiente phi para el corte? 0,75. ¿Me entendiste mejor? ¿O te mareé más? Sí, profe. Sí, Bueno. sí. Gracias. Bien, ya vamos a ver que en términos de diseño ni siquiera vamos a usar esta fórmula, es muy complicada para usar. O sea, estamos viendo que hay un montón de dispersión. ¿Qué sentido tiene ser muy preciso en la aplicación de esta fórmula? No tiene demasiado, no tiene demasiado sentido, ¿verdad? Bien. Ahora, esta es la resistencia al corte en una viga que no tiene armadura de corte. Cuando se genera una fisura de corte ya sea digamos, yo les recuerdo esto, es más fácil que se generen fisuras por corte y flexión que por corte en el alma directamente. ¿Por qué? Porque la viga tiene más resistencia. Entonces ahora veamos un poquito qué pasa con este tipo de fisuras, las fisuras de corte y flexión. Cuando se generan este tipo de fisuras en una viga, nosotros tenemos que la resistencia, en una viga de hormigón armado, ¿no? Acá tenemos una barra de acero. Nosotros tenemos que la resistencia al corte de la sección se compone de tres términos. Este término B sub CZ, este término que le vamos a llamar B sub CI, y este término que le vamos a llamar B sub CD. O sea, la resistencia al corte se compone de la suma de tres efectos, de tres mecanismos de resistencia. El B sub CZ, es la resistencia al corte puro que tenemos donde la resistencia al corte puro en la zona de la viga donde todavía no
se generó la propagación de la fisura, o sea, la resistencia al corte puro, en donde tenemos el bloque de tensiones de compresión que se genera porque la viga está friccionada, ¿sí? Acá tenemos corte puro, ¿sí? Acá tenemos una transferencia de corte por fricción entre las dos superficies de la fisura. O sea, si nosotros tenemos una fisura, hay dos superficies del hormigón que están en contacto, y en esa fisura, en ese contacto hay fricción. Entonces, además de haber una transferencia de corte puro acá, dentro del hormigón que no se ha fisurado todavía, acá, donde la fisura ya se ha propagado, tenemos una transferencia de corte por fricción. Bueno, porque la superficie es rugosa, ¿no es cierto? Hay trabazón entre los agregados, ¿sí? Y hay un tercer mecanismo de transferencia de corte que se llama B sub D, que se conoce como mecanismo de dovela. O sea, es como si nosotros tenemos un pasador. Nosotros tenemos una fisura aquí, de este lado tenemos una sección de hormigón, y de este lado tenemos abajo, acá, estará el resto de la viga, ¿no es cierto? O sea, tenemos una barra que trata de, que se opone a un desplazamiento de cortante, como si fuera un pasador, como un pestillo de una puerta, ¿se dan cuenta? Ese mecanismo de resistencia al corte se llama el mecanismo de dovela. Entonces, la resistencia al corte se compone de la suma de los tres efectos. ¿Cómo dijo que se llamaba el último profesor? De dovela o de pasador, como vos le quieras llamar. ¿Sí? La suma de estos tres efectos es lo que nosotros predecimos con esta expresión. Ahora, de nuevo, si nosotros quisiéramos determinar la magnitud de cada uno de estas componentes de manera precisa e independiente, sería una tarea imposible. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es asumir que lo que nosotros podemos medir en un ensayo, ¿sí? La resistencia al corte media, ¿sí? El corte sobre el área en la rotura es igual a la suma de los tres mecanismos, de la resistencia generada por los tres mecanismos. No vamos a distinguir entre uno y otro en principio. ¿Se dan cuenta? No podemos. Es muy complicado. Bien. Ahora, si ustedes ven aquí, lo que nosotros tenemos es que una parte de la viga se ha desprendido de la otra por corte. Tenemos esto, lo que tenemos un diagrama de cuerpo libre de uno de los dos segmentos de la viga, digamos, ¿cierto? Está claro eso. Está claro eso, ¿no es cierto? Tenemos el diagrama de cuerpo libre de uno de los dos segmentos, en este caso el segmento hacia la izquierda de la fisura. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para inhibir la falla por corte es coser esta fisura. ¿Cómo la vamos a coser? Y bueno, vamos a colocar armadura que atraviese la fisura y vincule a los dos segmentos de la viga que están hacia un lado y hacia el otro de la fisura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pareciera que si las tensiones de corte tienen una inclinación de 45 grados, lo mejor sería colocar armadura con una inclinación de 45 grados. ¿Para qué? Para que la armadura tenga la misma dirección que las tensiones principales que generan las fisuras por corte. Pero lógicamente eso es complicado de hacer. Imagínense tener en una viga, en términos prácticos de armado, colocar toda la armadura inclinada. No quiere decir que no se puede hacer, quiere decir que es complicado. Entonces nosotros vamos a tener distintas alternativas para coser la fisura, para colocar armadura que cosa la fisura. Bueno, una es con estribos verticales, ¿sí? Como nosotros tenemos
fisuras potencialmente se pueden generar fisuras de corte en cualquier sección de la viga. En cualquier sección de la viga se pueden generar fisuras de corte. Y esas fisuras, idealmente, tendrían una inclinación a 45 grados. Lo que nosotros queremos hacer es coser esa fisura. ¿Cómo la vamos a coser? Colocando estribos verticales. ¿Es la disposición en términos resistentes más eficiente? Quizá no, pero en términos prácticos sí. En términos prácticos es más fácil colocar estribos verticales que colocar armadura inclinada, orientada en la dirección de las tensiones principales de tracción. Entonces, vamos a tener un esquema de armado del refuerzo de vigas con estribos verticales o transversales que pueden tener distintas formas. Pueden ser cerrados, pueden ser abiertos con gancho a 90, pueden ser abiertos con gancho a 135, con gancho a 180, pueden ser abiertos en forma de omega, o pueden ser de distintas formas como tenemos acá, o una combinación de todos estos. Ahora, también podemos colocar armadura inclinada, podríamos colocar estribos inclinados, ¿se dan cuenta? Podríamos estos estribos colocarlos inclinados, pero constructivamente es súper complicado. Lo que sí se puede hacer es algunas barras que nosotros la colocábamos en la viga para tomar esfuerzos de momento flector, cuando ya no la necesitemos para absorber el momento flector, porque el momento flector va disminuyendo de magnitud a medida que nos acercamos al apoyo, la podemos doblar a 45 grados y usarla para absorber esfuerzos de corte. Y ahora sí, este tipo de armado trata de coincidir con la dirección de las tensiones principales de tracción. ¿Puedo repetir lo último, profe? Como que se cortó ahí un segundo. Perdón. Que digamos, una forma de armar las vigas al corte es con estribos transversales, que tienen una distribución vertical o transversal respecto al eje longitudinal de la viga. Y otra alternativa es con barras dobladas, ¿sí? Que básicamente la idea es aprovechar las barras que nosotros le colocamos a la viga para absorber los momentos flectores y doblarlas cuando ya no las necesitemos, de manera que cuando las doblamos, cosemos las posibles fisuras de corte y, y absorbemos el esfuerzo de corte. Y el beneficio de esto en todo caso es, primero, que aprovechamos la misma armadura que habíamos colocado para absorber flexión, la utilizamos para absorber esfuerzo de corte, y la otra es que la orientación de esta armadura inclinada es más parecida a la orientación de las tensiones principales de tracción que tenemos en la viga. Entonces, puede ser que sea interesante de utilizar este esquema también. ¿Profe? Sí.